expectativas hacia futuro frente a el país en su integridad, su economía y el aspecto social. Sin más preámbulos, pues, porque el tiempo es muy corto, siendo las 4:01, vamos a dar inicio al conversatorio. Voy a hablar, espero yo que unos aproximadamente 45 minutos. Dejamos un espacio para que intercambiemos algún tipo de opinión. Todo esto que les estoy comentando y que les voy a pasar a comentar tiene un carácter de, y hay que decirlo con claridad, de afianzamiento y soporte en los datos, pero también mucho de juicio de valor a partir de el concepto, la posición que uno asume en relación con los hechos, los planteamientos y las decisiones, tanto en lo económico como también en lo relacionado con la legislación, en este caso en laboral o la pensional o la de salud, o también en general con el devenir de todos los colombianos. La primera gráfica que voy a mostrarles en relación con estas variables macroeconómicas tiene que ver con la tasa de interés efectiva anual en relación con el crédito de consumo y ordinario, que es el más usual. ¿Y esto por qué? Porque hemos venido sintiendo, yo no voy a decir que padeciendo, es un término demasiado fuerte, pero hemos venido sintiendo y de alguna manera eso nos afecta nuestra capacidad económica, el incremento de variables que por lo regular, cuando suben, tienden a golpear el bolsillo, tienden a disminuir esa capacidad nuestra de consumo y por lo tanto, asimismo, la demanda. Y cuando hablamos en economía de demanda y una reducción de la demanda, esto puede llevar, claro, a efectos sobre la inversión y a efectos en general sobre el crecimiento. Las tasas de interés en Colombia tuvieron desde, si nos paráramos por aquí, alrededor de septiembre del 21, un alza que ha ido siendo considerable. Fíjense ustedes esta última parte de la curva que estoy mostrando, bastante empinada la pendiente, y estamos llegando a tasas que, según la superintendencia, a la fecha, son del 30.84% efectivo anual. No hay nada, no hay ningún negocio, no hay ningún ingreso, al menos lícito, que dé un 30.84% como tasa efectiva anual. Y esto no estamos considerando las tasas de las tarjetas de crédito, que llegaban a estar en el orden de un 45% efectiva anual, y que los bancos, a partir de todo esto que tiene que ver justamente con lo que les digo, cómo está respondiendo la demanda y cuáles son las expectativas, pero también frente a las posibilidades de default, o sea, de que la gente deje de pagar, comienzan a buscar con las franquicias una reducción de esas tasas para hacer más factible el pago y no quedarse ellos con un problema delicado, que es ¿cuál? La mora, el crecimiento de la cartera de mal recaudo en todos los niveles, tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial. Entonces tenemos una alza importantísima de esas tasas, afectando, por supuesto, el consumo o la demanda de las personas y aumentando la financiación, no solamente de las personas, sino también de las empresas y por lo tanto la inversión. Todo eso tiene que ver con algo muy importante, que es cómo se ha comportado el IPC. En esta gráfica segunda les presento el IPC, o sea, el índice general de precios al consumidor, y cómo ha evolucionado ese índice. Vemos que a diciembre del 22, diciembre pasado, la tasa era del 13.12, hoy
en solo 2 meses, ese 3,47 refleja enero-febrero. Tenemos 3,47. Fíjense que la tasa más alta después de ese 13,12 es este 7,67 que ocurrió en el 2008. 2008. La inflación de 2008, estamos hablando de 12 meses atrás completos, fue 7,67. Muy bien. Cuando la inflación aumenta, las tasas también tienden a seguir ese mismo camino, ese mismo derrotero, solo que en un camino que avanza muchísimo más rápido, con la pendiente mucho más rápido, como veíamos ahora, y por lo tanto afectando aún más la capacidad de compra de los consumidores. Cuando miramos ese IPC de 12 meses, cuando uno se pone a mirar cómo es el efecto, se da cuenta uno en esta pendiente que estamos refiriéndonos a un 13,29. Ese es el indicador del IPC desde marzo de 2022 a febrero de 2023. Quería mostrar esta gráfica porque cuando se le preguntaba al ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, qué pasaba, qué estaba ocurriendo, él decía que ya se sentía tranquilo porque estábamos llegando al tope de la inflación. Bien, ¿cómo es eso? Si vemos que aquí hay un 13,13, esto es, estamos hablando para el mes de diciembre, y enero sigue creciendo un poco, y aquí tenemos un 13,29, hay un crecimiento de la inflación. Pero piensen ustedes que la pendiente que traíamos antes de ese 13,13 que está acá, antesito es mucho más pronunciada que la pendiente que sigue en los 2 meses del año en curso. Está creciendo, pero parece que comienza a aplanarse, a achatarse. A eso se refiere él cuando dice que llegó al tope. El punto es, si las variables macroeconómicas internas y las externas, por ejemplo, el alza de las tasas de la FED, es decir, en los Estados Unidos, para ponerlo en términos simples, sigue aumentando, si sigue atrayendo capitales o no sigue atrayendo sus capitales, y por lo tanto permite que haya una reacción de la inflación en Colombia. En Estados Unidos comenzó a ser hace 2 o 3 meses. Y en Europa, muchos países de Europa también. En Colombia, apenas puede decirse que pareciera que la curva se estuviera aplanando y que por lo tanto estuviéramos llegando a ese tope. Ellos ya llegaron a ese tope hace algunos meses atrás. Para mirar lo que pasa frente a la inflación y la respuesta que le da el Banco de la República, traigo esta gráfica. La gráfica me dice cómo actúa el banco, siendo su tarea primordial, según la Constitución, mantener la capacidad adquisitiva del peso, cómo actúa frente a esa inflación al alza. El banco ha venido considerando que el problema de Colombia en materia de inflación y una inflación alta es una alta demanda, es decir, se está consumiendo mucho y se consume vía créditos. ¿Qué ha hecho el banco? Elevar considerablemente sus tasas de interés. Este 1,75 corresponde por allá a el mes número 001 del 22, estamos hablando de enero del 22. Es decir, en cuestión de 14 meses, el banco ha pasado de una tasa de intervención de política monetaria, es decir, con la cual le presta al mercado, del 1,75 al 12,75. ¿En su intención de qué? De atajar la inflación. ¿Y cómo es que pretende eso? Porque el banco, a través de esta tasa, le dice al mercado financiero, eleve sus tasas, preste más caro. Si presta más caro, la gente no tiene cómo acceder a esos recursos más caros. Luego, espero yo, dice el banco,
que la demanda se reduzca y por lo tanto la inflación caiga. Eso es lo que busca el Banco de la República, obviamente a riesgo de ¿qué? De que haya un problema de recesión económica en Colombia, que haya, técnicamente hablando, 2 trimestres donde el crecimiento del PIB o de algún otro indicador, ahorita hablaremos de un indicador que resume muchos indicadores, resulte siendo negativo y vamos a ver que en efecto esto está sucediendo en Colombia y por lo tanto no es de extrañarse que podamos entrar o en crecimientos muy bajos, casi cercanos a cero, o esperemos que no lleguemos ahí. Imposible, pues sería algo muy catastrófico para la economía a situaciones en las que tengamos algún tipo de recesión. Vamos a seguir entonces mirando el tema por el lado también de la inflación, pero de la inflación que tiene que ver con el índice de precios al productor. Este índice de precios al productor refleja, en muchos casos, una inflación un poco previa a lo que va a pasar, un estado de aumento en los precios, en este caso para productores, que se anticipa un poco al IPC, o sea, al índice de precios al consumidor. Pero tiene que ver también con el alza de muchos de los servicios que se nos prestan, el uno y el otro. Y este IPP es importante. Fíjense ustedes cómo ha tenido un incremento considerable. Para diciembre estábamos en 19,18. La caída que aquí se refleja en la última barrita realmente no es comparable en el sentido de que solo se está hablando de 2 meses. Sí, los meses de enero y febrero. Pero les decía que es importante tener en cuenta el índice de precios al productor porque nos va a explicar, y este es desde el lado de la oferta, nos va a explicar en gran parte por qué ha habido un alza en ciertos servicios que están indexados al IPP, fundamentalmente la energía eléctrica y especialmente con las tarifas en la bolsa de energía, no en los contratos. Los contratos se celebran a varios años justamente para reducir la volatilidad que se presenta en la bolsa de energía, donde se transa un 20% de la energía que necesitamos consumir los colombianos, aproximadamente un 20%. Para eso se hace, pero queda toda esa otra energía en bolsa que queda también, a su vez, que está sometida al IPP como indexador. Entre las soluciones que se le van a dar o que se le pretenden dar desde el punto de vista técnico, no de la intervención del mercado, ni de los precios, ni de las tarifas, como pretende el gobierno de Petro, vamos a ver varias. Una de ellas es, obviamente, la de evitar que este IPP general sea el que afecte los precios o las tarifas de la energía que se transa en la bolsa de energía. La TDM tiene una importancia fundamental porque la TDM explica nuestra situación frente a las importaciones y exportaciones. Y muchos de los insumos de lo que nosotros tenemos que demandar en ese mercado, pues proviene de afuera, inclusive desde fertilizantes. De ahí el problema de la invasión de Rusia a Ucrania nos afecte, también de muchos de los minerales que allí se requieren para varios de los productos que nosotros también les demandamos. Y, por cierto, también para los componentes de los proyectos que se hacen en materia de generación eléctrica o de transmisión o distribución de la energía eléctrica, entre otros. No son los únicos, por cierto. Por eso es que cuando vemos esta inflación, perdón, en este caso es devaluación, cuando veo la tasa de cambio subir en el 2022 20,8, pues parece un hecho absolutamente
complicado para los que importan, por supuesto, y para los que consumimos esos productos. 20.8% de devaluación a diciembre del año pasado, con una tasa de cambio en 4.810, ha bajado. Ayer estaba a 4.687, pero sigue siendo muy superior a lo que veíamos en los periodos anteriores, años anteriores, 21, 20 y obviamente hacia atrás. Esa tasa de cambio tiene mucho que ver con el aumento de lo que pagamos, de los precios, de los bienes y servicios que pagamos en el mercado. Hay un indicador que es un indicador de seguimiento de la economía que reúne todos los indicadores en general y va a reflejar de otra manera diferente al PIB, al Producto Interno Bruto, qué está pasando con esa economía y cómo está creciendo la economía. Voy a mostrarles acá, espero que me funcione bien. Estas son las actividades terciarias, o sea, básicamente las relacionadas con el comercio. Fíjense ustedes esta tendencia. No es tanto lo alto de la barra, sino la manera como se va cayendo estos indicadores. Estamos hablando de que en agosto del año pasado era 10.1, 6.8 para septiembre, octubre el 22.5.7, noviembre el 22 teníamos 3.8 y diciembre el 22 3.1. Este sector da muchísimo empleo. En el comercio trabaja mucha gente y ha venido cayendo en su crecimiento sostenidamente. Ni siquiera es mirar, bueno, creció 3.1, sí, pero venía de un 3.8 el mes pasado y un 5.7 en octubre. Un decrecimiento constante y permanente. Y ya hay señales de alarma. Pero miren ustedes qué pasa con la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería tienen desde septiembre del 22 crecimientos, se puede llamar crecimiento, tienen simplemente decrecimientos, es decir, valores negativos, menos 3.5, menos 5.4, menos 3.6, menos 3.7. La agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca. El comercio, en la misma situación, ahí tenemos un comercio bastante complicado, con un decrecimiento de -1. La construcción, que da un empleo formidable, que es quizás uno de los adalides del avance de la economía, del sostenimiento económico, que da ingresos a muchísimas personas, inclusive no calificadas. Uno mira diciembre del 22, con un decrecimiento del 5% en la construcción. Electricidad y gas tiene un 2%, ha venido creciendo. Las tarifas de energía, especialmente las de bolsa, tienen mucho que ver con ese tema, pero aquí no solamente se habla de electricidad, sino de gas y otros muchos conceptos que terminan agrupándose allí. Miremos el indicador de la industria manufacturera, de la industria, los que producen los bienes que normalmente tenemos ahí en el mercado de a la mano. Miren ustedes cómo tiene también en un decrecimiento notorio. Septiembre 22, 6.1, octubre 22, 5.2, 3.2 y al final en diciembre decreció por debajo de 0, menos 0.2. Y el indicador general es este, el que coge y reúne todos esos otros valores. Aquí va a tener que decirles cuál es este valor, si tú no creo que lo vean bien. Vamos a ver. Al final, este es el que recoge todos esos indicadores y los sintetiza, los resume. 9.4 en agosto del 22, septiembre del 22, 5.5, tenemos octubre del 22, 4, noviembre del 22, 2.3, terminamos diciembre del 22,
todos sumados, los unos positivos, los otros negativos, sintetizados, en fin, 1,3. Este crecimiento del indicador de seguimiento de la economía, o sea, el crecimiento de la economía es el más malo en meses. Piense usted que teníamos ningún valor que lo anteceda, es menor que 1,3. Solamente el que le sigue es el del mes anterior y el que le sigue es el del mes anterior. Estamos en una caída del crecimiento de la economía. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es la razón de eso? Lo que les acabo de explicar en relación con la inflación, con el crecimiento de la tasa de interés de intervención del Banco de la República, tratando de contener la inflación, porque si es una inflación que se origina en la demanda excesiva, estamos consumiendo mucho nosotros, hay que parar ese consumo, dice el banco, y dicen en general algunos expertos, hay que subir las tasas. Entonces suben las tasas de interés y se trepan por allá por encima del 30%, la gente va a demandar menos porque esas tasas no puede obtener créditos ni puede pagarlos. Y entonces, mire lo que se origina en la economía, que es una caída permanente de su crecimiento. Las expectativas dicen que con suerte creceremos este año por debajo del 1%. Todavía no nos ponen por debajo del 0, pero crecer entre el 0 y el 1, cuando una economía como la nuestra debe crecer a tasas del 5, del 5,5 al menos, pues es realmente ralentizar mucho el crecimiento y es un crecimiento que nos sirve para crear empleo y para mejorar las condiciones en general en el país. Justo a este indicador está también el PIB. El PIB de Colombia mostraba estas condiciones ascendentes de manera permanente. En 9,8, 11, 11 se sostuvo, 7,8, 9,9, 9,2 y 7,5. Terminamos con 7,5 gracias a ese consumo sustancialmente de las familias. Pero ya se habían disparado todas esas alarmas y se estaba entonces en el camino de evitar que esto siguiera creciendo. Se ha ido atajando ese crecimiento y lo que se espera para este año es que de 7,5 pasemos a ese 1% o menos del que acabo de hablar. Si es así, uno escucha los comentarios a los expertos, es decir, esto. Es que estábamos en una situación francamente imposible de mantener. Que nuestra economía crezca al 7,5 es insoportable. No hay manera de sostenerlo. La economía colombiana estaba recalentada, ese término, recalentada. Es decir, la demanda disparada y la oferta creciendo muy por debajo del crecimiento de esa demanda. Había que atajarla, hay que atajarlo y evitar que venga un problema muchísimo mayor. Y este es, digamos, el mecanismo más recomendado desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es subir las tasas de interés, detener el consumo. No todos estamos de acuerdo con el remedio, pero en todo caso, esto es lo que se está haciendo. Y a esto sumémosle los efectos que vamos a comentar enseguida muy rápidamente, dada la escasez de tiempo. El tiempo nunca es abundante, ¿no? Pero aquí lo tenemos muy limitado para todo lo que queremos ver. Entonces, vamos a ver que todas esas otras variables parecen apuntar a detener la inversión y, por lo tanto, por esa vía, a generar más dificultades de las que se esperaría que hubiesen querido solucionar en el campo del empleo, en el campo de la informalidad o en materia también de las mismas inversiones y de la producción y del crecimiento económico de Colombia. La gráfica muestra cuál es la situación actual. Esta es la población en edad de trabajar.
cerca de 39.3 millones de colombianos, con una población fuera de la fuerza laboral, es decir, tenemos por este lado 14.4 millones de colombianos frente a una población total de colombianos hoy, calculada muy cerca de los 51 millones. Somos cerca de 51 millones. Los subocupados están en el orden de 1.9 millones, casi 2 millones de subocupados. Hay diferentes razones para estar subocupado. Por ejemplo, tengo un conocimiento muy bueno, pero no estoy haciendo aquello para lo cual me preparé, estudié, me sacrifiqué, pagué mis estudios, no lo estoy haciendo. O no estoy trabajando las horas suficientes, las horas que quisiera trabajar, que me dieran un ingreso para poder tener un nivel de vida específico. Eso también se puede considerar estar subocupado. Pero me interesa sobre todo mostrarles este tema de la tasa de desempleo. Este es más que tasa, este es el número que tenemos de porcentaje, sí, es una tasa. La tasa de desempleo, ¿qué está pasando en Colombia? Miren, estamos en 13,7%. Ese es el valor que tenemos hoy, casi un 14% de desempleo. Y veníamos de situaciones un poquito menores. Por ejemplo, en diciembre del 22 teníamos 10,3. Hay que aclarar que todos los diciembres hay cierta disminución del desempleo en razón de la estacionalidad, es decir, de los que se vinculan a la producción, a la fuerza laboral, vía contratos en el comercio, porque se vende más, porque son las épocas en las que hay más transacciones comerciales, etc. Ahí viene una de las dificultades de la reforma laboral. Hacer ese tipo de contratos a 1 o 2 meses ya no va a ser posible, porque si se aprueba la reforma laboral se exige un contrato a término indefinido con todas las prestaciones sociales que esto implica, pero no se puede hacer simplemente a través de un contrato como se venía haciendo, o por prestación de servicios o en términos parciales. Me voy a la tasa de ocupación. La tasa de ocupación está en 54,7. Estamos en 57,3 en diciembre. Y finalmente, aquí tenemos en la tasa de subempleados. Miremos este tema de la informalidad. Miremos el campo de la informalidad, qué es lo que tenemos. En el campo de la informalidad, voy a mostrarles, en primer lugar, cómo está el porcentaje de empleados formales, es decir, aquellos que tienen pagos a la seguridad social, que por lo tanto pagan pensión, que pagan salud, no están en el régimen subsidiado, sino en el contributivo, que pagan la ARL, arriendos. El porcentaje de formales en Colombia es del 42,12%. El porcentaje de informales es del 57,88%. Estamos en una situación complicada. Nadie duda de que hay que ver cómo se formalizan los empleos, cómo la gente aporta. Una de las dificultades del régimen pensional es sin duda que no haya suficiente empleo formal. Si esta gente es informal, no paga para pensiones. Si no paga para pensiones, no hay cómo, a partir de esas pensiones, pagarle a los pensionados, y hay que echar mano del presupuesto nacional en cantidades bastante grandes y cada vez mayores. La población también está envejeciendo. Nuestros hijos tienen menos hijos que los en promedio que los que nosotros tuvimos, y entonces, y muchos de ellos deciden no unirse, etcétera, no tener más hijos. Ese asunto al final hace que la población se envejezca. Pero el punto aquí es, estos informales
no cotizan, entonces, esta proporción de trabajadores, casi el 60%, estamos hablando, pongámoslo concreto, 58%, no cotizan a pensiones. Entonces, ¿cómo hace posible un régimen pensional si desde el tema laboral no hay una solución a este problema? Esto es clarísimo que hay que buscarle una solución, pero aquí la inquietud es ¿cuál y cómo? Y que sea efectiva y que no lleve por el camino contrario, es decir, en contravía, que no vaya en contravía justamente de lo que se propone, que es mejorar la formalidad en todos los aspectos. Si no lo hace, si lo que hace es agrandar la informalidad, el sistema pensional no tiene viabilidad económica. Los empleados formales, estamos hablando de 9.3 millones, los informales estamos hablando de 12 millones y los ocupados en Colombia son 22.1 millones. 22 millones de colombianos, un poco más, están hoy ocupados, están hoy con una remuneración en el empleo formal o informal. Estos son los numeritos y estos números son los que buscan ser atendidos de una forma u otra a través de las decisiones que se toman en el Estado, que propone el Ejecutivo, que se llevan al Legislativo, para que ese Legislativo las estudie a cabalidad, ojalá a conciencia, y defina lo que es mejor para el país. Vamos a ver un poco de ese tema, cómo se nos va presentando la tarea. Había que decir que todo lo que les acabo de presentar son datos tomados directamente de las fuentes oficiales, es decir, desde el DANI o el Banco de la República, algunas de esas dos fuentes. Tal vez alguno de los datos, sí, el dato de la tasa de interés del crédito de consumo fue tomado de la Superfinanciera en el día de ayer. Datos entonces que tiene una fuente absolutamente confiable, no hay ningún intermediario en ella, la hemos tomado de allí y hemos elaborado nosotros las gráficas que les acabamos de presentar, que acabo de presentar. Bien, entonces tengamos en cuenta todos esos indicadores, la situación económica, el PIB, el crecimiento de la economía, miremos lo que está pasando con la inflación, lo que está pasando con la tasa de cambio, lo que vemos ahí que está sucediendo pues con las tasas de interés en general. Voy a hablarles en primer lugar, bueno, hemos saltado, está bien, del sector eléctrico, porque las tarifas del sector, lo que le están cobrando en la facturación, tiene una gran importancia en este instante y tiene al sector un poco contra las cuerdas. En la medida que el gobierno ha decidido, o ha intentado, el Consejo de Estado puso un freno a eso, pero ha decidido que hay que intervenir las tasas, que hay que controlar las tasas, que hay que desconocer a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que está constitucionalmente formada, con atribuciones dadas por el legislativo, no por el ejecutivo. Pensaría uno que no puede el señor presidente tomarse la atribución de retirarle las funciones a la CREC. Pues no depende de la CREC, está en la ley y está en manos del Congreso de definir algunos de esos parámetros para que la CREC de manera técnica tome decisiones en relación con las tarifas. Desde los años 90 para acá, cuando tuvimos ese problema del apagón, todo lo que hemos podido llamar, yo creo que se puede llamar sin titubeo, la gran revolución en materia del sector eléctrico ha dado resultados. Tanto que hemos estado lejos de un apagón. La idea central de la regulación es que se ofrezca con el recurso más eficiente de la energía, el último recurso más eficiente, la energía que necesita el país al menor costo posible, pero que a su vez esto mantenga a la inversión interesada en hacer más proyectos, de tal manera que se mantenga
la distancia, llamaríamos la brecha, entre la capacidad del sistema de ofertar energía y la demanda de energía. Entonces vamos a mirar qué sucede. La demanda, como la proyecta en este caso, viene siendo la UMI, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la que proyecta la demanda para que todas las empresas miren cómo van a formular sus proyectos, en qué tiempo lo van a hacer, si van a subastar, van a la subasta de energía, con qué tecnología van a ir. Es decir, reglas del juego establecidas claras, no cambiándolas de manera permanente, creando una incertidumbre terrible en el mercado y por lo tanto en los productores, en los generadores, en los de transmisión, en los de distribución, en los que hacen finalmente la entrega de la energía a nuestros hogares. Pues, en general, esto es lo que la ONU me planteó es un 2,50 como crecimiento anual. Pues no, el crecimiento ha sido del 5% en la demanda hasta el año pasado. Cuando eso sucede, se requiere que entren proyectos nuevos a suplir esa mayor demanda y a mantener la brecha. La brecha es para que nunca nos veamos en un problema de racionamiento. Si la demanda se estrecha mucho con la oferta, puede perfectamente suceder que tengamos que racionar los recursos de la energía eléctrica en Colombia. Entonces, tenemos Hidroituango debería entrar en 2018, tiene un retraso considerable, apenas en el 25% de su planta en operación e incertidumbre de cuándo entraría el 75% restante. Los proyectos de la Guajira, complicados, porque allí hay muchas dificultades en infraestructura. Las comunidades más bien manipuladas ponen todo tipo de obstáculos, desconocen los acuerdos con las empresas. El tema de la conexión está también en veremos. Se espera que para el 2026 estén listas las líneas de conexión. Proyectos también retrasados. En La Guajira, los proyectos eólicos. Hay una alta inflación, que ya lo habíamos comentado, ¿sí? Hay una alta devaluación del peso colombiano que encarece mucho todos los componentes importados y especialmente lo que tiene que ver también con el gas natural, el gas licuado, el carbón, que son insumos de las termoeléctricas. Altas tasas de interés, ya comentado ampliamente. La invasión de Rusia a Ucrania ha tenido un efecto importantísimo en todo esto. Y por el otro lado está el crecimiento pues, de la demanda, que como decíamos, ha sido muy superior a ese 2,50. Aquí está presentado en este gráfico la situación. Cuando uno mira la capacidad de generación actual en Colombia, encuentra que según la tecnología, las hidroeléctricas tienen el 67%, las térmicas a gas un 15%, las térmicas a carbón un 9%, combustibles un 6%, solar y viento eólicos, y las solares, viento eólica solar, 3%. Fíjense ustedes eso. Si en algún momento, por alguna razón, los envases no pueden generar energía, y vamos a ver por qué puede suceder eso, ¿quién reemplaza esa energía que ellos no pueden generar? Las térmicas a gas, las térmicas a carbón, los combustibles en general líquidos, solar y viento. Fíjense que estas producen energía mucho más cara que las hidroeléctricas. Los insumos son más caros, el gas es muchísimo más caro, etcétera. Entonces, cuando eso sucede, entran plantas, digamos, menos eficientes a suplir esa demanda con sus precios. Y los precios se disparan. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya vemos ahí cómo está compuesto el tema. Hay que decir entonces que los embalses, aún ahorita se largó un tremendo lapo de agua acá. Entonces uno diría, ¿y por qué los embalses están llenos? ¿Y por qué tienen que entrar a producir las técnicas a gas o las técnicas a carbón con precios más altos? Porque los embalses no pueden acumular, por más que estén llenos,
más que para 60, los embalses de todo este país, más que para unos 60 días de suministro de energía. Y los dueños de esos embalses, las empresas generadoras, necesitan tenerlos bien seguros, digamos bien limitados, para poder atender sus contratos. Los contratos que ellos ya, por muchos de sus clientes principales, ya han definido. ¿Para qué? Para justamente evitar la inestabilidad de los precios en bolsa, en la cual queda un 20% de la energía. Eso hace que no sea fácil decir que es que, mira, es que está lloviendo bastante. Los generadores no vierten agua, o sea, no la botan porque sí, es porque hay una capacidad del embalse, más allá de esa capacidad, rebosando el agua, daña las presas. Entonces hay que entrar simplemente a botar esa agua con la finalidad que el embalse no se dañe. Y aún lleno, repito, no queda sino para 60 días de suministro de energía y hay que asegurar pues la energía de los que contratan esta misma, por los contratos de largo plazo. Ya dije cómo está distribuida la energía y dije también cómo está, bueno, voy a decirlo mejor, el tema de la facturación. Los principales componentes de la factura que nos llegan: 35% generación, 5% transmisión, 38% la distribución, las pérdidas son el 7% y las restricciones son el 2%. En la costa Caribe hay unas pérdidas muy grandes, considerables, y hay unas inversiones también muy grandes, muy importantes hechas para asegurar que mejore el servicio. Eso hace que allí tenga fácilmente un 20, un 30% de costo superior al que tiene el promedio del país. Hay pérdidas y no son solamente pérdidas técnicas, sino son pérdidas también por no pago. Bien, de toda esa situación que acabamos de mencionar, digamos que si la oferta se retrasa, la demanda crece por encima de lo esperado y los precios de las tarifas de servicio del sector eléctrico en bolsa suben de manera considerable. ¿Qué se requiere para que esto no presente esa volatilidad que se ha propuesto por parte de las empresas? Que haya una ampliación de la capacidad, que haya un apoyo estatal de verdad, que haya estabilidad en las reglas del juego, que por otro lado se pidió por parte de Acolgen, y esto lo presentó en la República, en el Diario de la República, el gerente de Isagen, la propuesta de que haya un tope de la tarifa de bolsa, que a partir de ahí esos recursos se utilicen para subsidiar a las poblaciones más vulnerables. Son asuntos de tiempo temporal. Cuando supere ese tope, según la tecnología, es decir, según cada una de estas producciones, eólica, solar, hídrica, a gas, carbón, que esos recursos se utilicen en subsidios de manera temporal. Lo otro es que se pague lo generado, es decir, que cuando un comercializador no se cubre suficientemente con contratos, no tenga que ir a la bolsa si hay generadores que le sobran. Esos generadores le venderían a precio de contrato mucho más barato. Y el otro, la titularización de sus ingresos fijos que están establecidos en los contratos que tengan esos comercializadores, de tal manera que les permita financiarse, liquidez con esos recursos y no tengan que acudir a un mercado que, como ustedes ven, tiene unas tasas sumamente elevadas, por encima del 30% para consumo. Esas son las decisiones que se pueden tomar desde el punto de vista técnico. La intervención de los mercados solamente los daña. La intervención del mercado puede hacer que se ahuyente la inversión, que no haya más proyectos, que se aplacen las modificaciones, que no haya decisión en materia de ampliación de los recursos existentes y que, por lo tanto, se siga presentando la estrechez entre oferta y demanda y la volatilidad de los precios. Hay que tomar medidas, pero medidas dentro de ese mercado y asistidas siempre desde lo técnico y del conocimiento de los expertos en la materia. Son las 4:45, voy a tratar de acelerar un poco este tema. Esto es lo que tiene que ver con el sector eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando con el sector? Ya lo conté. En la reforma laboral y en la reforma pensional, en la reforma de la salud,
En 5 minutos tengo que sintetizar todo esto. Es un tema que creo que estos darían para un conversatorio cada uno de 1 hora. Hablemos de qué está pasando en la reforma laboral. De lo general, el endurecimiento de las condiciones de despido laboral, complicado. Lo van a pensar más de una vez antes de contratar a alguien. Es fácil contratarlo, muy difícil que en caso de dificultades económicas o en caso de dificultades y hay que decirlo con claridad, en caso de dificultades en la productividad, en el manejo, en la responsabilidad, etcétera, ¿qué hace un empleador? Está condenado a quedarse con ese trabajador, en perjuicio de todos los demás, por cierto. O le tiene que pagar unas cantidades ingentes de recursos, cada vez más caros, para sacar a un trabajador que no le está dando la talla. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues simple, no contrata, contrata menos. ¿Sí? En general, contrata a término indefinido. Entonces, aquí estaban los señores de Rappi ayer, en Colombia, en Bogotá, haciendo su marcha. Les dijeron que era que los había mandado eh, el patrono de Rappi. Yo escuchaba una entrevista ayer al señor Simón Borrero de Rappi con el tema. Y Simón Borrero era muy claro en decir, mire, hay mucha gente que no quiere que forzosamente la metan en el mercado laboral. Ellos quieren trabajar por horas, les llega un recurso adicional, pero en estas condiciones que se me está diciendo que hay que contratarlos es imposible. Subiría enormemente el domicilio y bajaría la demanda. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos se contratan por 3, por 4, por 5 horas, a veces a la semana. No tienen un ingreso adicional. Y hay una muy buena defensa del señor Borrero. Él dice, si te ganas el mínimo, te ganas en promedio 4.700 pesos la hora. En Rappi te ganas 11.000. Yo creo que a él, y no lo desconoce Borrero, hay que darles ahí seguridad social. Hay que dárselas. Él dice, proporcionada a las horas que trabajen, hay que dárselas. Y no estamos en desacuerdo con eso, pero lamentablemente hablamos, conversamos, y cuando salió la nueva propuesta de reforma laboral, la que entregaron al Congreso, no recogió nada de lo que habíamos discutido en esa mesa de negociación. Limitación de los contratos de prestación de servicios. Bueno, aquí viene el otro lío. Esto ayudará a que se haga este tipo de formalidad que queremos, que llegue a la formalidad, o lo que hará es espantar más el empleo. Hay que defender los derechos del trabajador, incluyendo toda la seguridad social que hay, que debe reconocerse. Pero si lo que se busca es mejorar la formalidad, había es que plantearlo de frente. A estos señores, a estos trabajadores, hay que reconocerles sus horas laborales proporcionales y toda la seguridad social por completo, pero no necesariamente a través de contratos a término indefinido y limitando los contratos de prestación de servicios. La jornada nocturna de 6 p.m. a 6 a.m., esto crea un problema complicado, sobre todo para servicios como los servicios de los comerciantes, que dejan los centros comerciales hasta las 9, 10 de la noche ahí para las ventas, domingos, festivos, para los hoteles. Hay mucha gente que sufre en ese tema. Las plataformas digitales ya mencionamos algo. Creo que en general la reforma tiene un ideal que nadie puede desconocer, es muy bueno. El problema es cómo se pretende lograr. Y si eso que se va a hacer, se apunta realmente a lograrlo. Mejorar la formalidad, mejorar los derechos de los trabajadores, mejorar su bienestar. Nadie está discutiendo que eso es importante, ni siquiera los empresarios. Todos los gremios hablan de que están de acuerdo, pero que tiene que hacerse en unas condiciones que les permita a las empresas. Y ojo a esto, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas. En Colombia el trabajo lo dan las pymes. El 80% está en las pymes. Si ellas no pueden soportar los recargos de estos, ¿qué van a hacer? Pues simplemente van a contratar menos
o simplemente van a buscar cómo evadir todas estas condiciones laborales que le exige la pretendida reforma laboral. La jornada laboral, por cierto, lo digo muy rápidamente, esta jornada fue aprobada en la ley 2101 del 2021 con una reducción de las horas de trabajo semanales desde 47 que comienza este año, entre unos meses, en el mes de julio. Julio es el mes número 7, estamos en el mes, terminando el mes número 3, en 4 meses ya tenemos esto. Luego pasa el 24 a 46, en el 25 a 44, en el 26 a 42 horas. Esto no es producto pues, de la reforma, ya fue conseguido previamente en el 2021 con la ley 2101. Reforma pensional. Me quedan muy pocos minutos. La reforma pensional tiene esto y lo voy a contar muy rápidamente. El pilar número 1, el pilar solidario, 223.000 pesos ahora para mayores de 65. El segundo pilar es semicontributivo, personas mayores de 65 que no alcanzaban a pensionarse por alguna razón. El tercer pilar es contributivo, hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes en colpensiones forzosamente. Y de ahí para adelante decide si se quedan colpensiones o se pasa para un fondo. El problema con este tema es varios. Uno, parece, todavía no he visto los estudios completos, que esto reduce de manera importante la pensión de muchas de estas personas hasta 3 salarios mínimos. El 85% de los trabajadores colombianos se gana hasta 2 salarios mínimos, o sea que dejan a los fondos prácticamente sin ahorros, y viene la dificultad es quién harían las inversiones en el mercado de capitales, en TES, en títulos de renta variable, acciones internas, externas, etcétera. Dicen que hay un fondo de ahorro que se encargaría de suplir el tema, al menos en cuanto a los TES, o sea, la deuda pública, pero el asunto todavía está un poco gaseoso. Recuérdese que hay muchas discusiones alrededor de estas dos reformas. Y el cuarto pilar es el voluntario o de ahorros adicionales. Quiero señalar en un minuto lo siguiente. ¿Cómo se va a financiar el bono pensional del pilar solidario? Aumentando las cotizaciones, así de tajante, de los trabajadores que se ganen más de 4 salarios mínimos. Todos tienen que pagar entre el 1 y el 2% adicional. Y no solamente los trabajadores, sino también los pensionados. Los pensionados con más de 10 millones. Ese elemento siempre lo dejaron ahí estático, se les quedó quieto. La inflación sigue acelerada, pero los 10 millones siguen ahí quietos. También tendrán que pagar 2%, ya pagan el 1%, para efectos de pagar este valor del pilar solidario y también contribuir al segundo pilar, el semicontributivo. Alguien decía por razón, esto es un impuesto, un nuevo impuesto, adicional al que crearon a los que quedaron con la reforma tributaria pasada, en la cual no mejoraron, no aumentaron las tarifas, pero redujeron de manera considerable las rentas exentas y deducibles, aumentando el impuesto en general en un 40%. Aprovecho, los que se ganen de 5 millones en adelante en el salario básico, consulten con sus asesores para ver si es mejor que le retengan un poco más este año y no tengan que pagar en el 2024 una cifra considerable adicional a la retención a la fuente. Paso por aquí porque ya se me acabó el tiempo. Voy a la reforma a la salud, muy rápido. Yo ahí solamente quiero destacar varias cosas. Lo uno es, se plantea que los recursos de la salud vayan y sean manejados por el ADRES en su totalidad. Es decir, dicen ellos que los recursos públicos sean manejados por entidades públicas. Esto es muy parecido a lo que teníamos con el Seguro Social. Y la experiencia no es nada, pero nada satisfactoria. La cobertura en Colombia llegaba al 98. Cuando estábamos en el Seguro Social, la gente, inclusive la gente de clase media alta, no podía pagar ni podía asistir a una clínica, a un hospital de alta complejidad y privado. Eso no era posible. Hoy sí lo es. ¿Quién hace el aseguramiento? Está en graves dificultades y el aseguramiento es fundamental porque se lo quieren quitar a la APS, pero no sabe quién lo está trazando. Hay que mirar lo siguiente, el rol de los consejos de los consejos nacionales y
territoriales, el rol de alcaldes y gobernadores en el manejo de los recursos, eso es aconsejable. ¿Ha sido bueno? La historia ha demostrado que parece que no. ¿Quién acompaña realmente al paciente? ¿Quién hace esa tarea? ¿Cómo se garantiza la atención continua de los pacientes vulnerables y en general de los tratamientos que hay que hacerle a las personas cuando se enferman? Cuando se habla de que va a ser más preventivo, entonces que reactivo. La pregunta es, bueno, y cuando ya estemos en una situación de estas, ¿qué se hace? Y segundo, tú previenes cómo. Y cuando previenes ese cómo, ¿qué es lo que haces? ¿Retrasar un poco los efectos o la gente ya no se va a enfermar porque lo previenes? ¿Cómo? No, la gente se va a enfermar de todas formas. Lo que hay que mirar es cómo se atienden a los enfermos y cómo se mejoran las condiciones, efectivamente, de los que se puedan enfermar. También es importante decir, hay que ir a las regiones más apartadas de Colombia. Algunos lo llaman la Colombia profunda. Vayan allá, atiendan a las personas que requieren, de verdad, una mejor atención médica. En eso, sin lugar a dudas, hay una razón para hacer cambios en el tema de salud. ¿Qué entidad coordina todos los servicios? ¿Cómo evolucionará la UPC, la unidad por capitación y el plan de servicios básicos? ¿Quién garantiza la entrega de medicamentos? Ustedes saben que hay un problema grave en este momento de medicamentos. ¿Quién garantiza eso? ¿Qué está pasando con los medicamentos? ¿Por qué no se están entregando? ¿Quién garantiza la efectividad del tratamiento? ¿Cómo se garantizan mejores condiciones laborales? ¿Cuál será el rol de los hospitales privados y formadores de talento humano? Todo esto que yo acabo de decir aquí se sintetiza en lo siguiente. Con la salud no se puede jugar, es la salud de todos nosotros. La salud es un servicio público esencial y la cobertura y la calidad de esa atención es importante para nosotros. Si se estatiza, tenemos serias dificultades. La historia lo ha demostrado. Hay que jugarle, hay que seguir jugándole al tema mixto, si es el caso, pero tenemos que hacer algo muy importante, que es defender la salud como un derecho de los colombianos, de ese 98% y ese 2% restante que falta, llegar hasta ese 2% restante y ampararlos en temas de salud. No voy a decir más nada. Esto que acabo de decir yo, por cierto, es una inquietud planteada por los 5 principales clínicas de Colombia. Atienden 1.539.000 pacientes y ocupan a 25.000 profesionales de la salud. Es decir, no lo digo yo, que no conozco directamente el sector, pero sí lo dicen quienes están metidos ahí laborando. Dejo ahí porque el tiempo se nos acabó. Son las 4:59. Escucho si hay alguna observación. Traté de hacer esto lo más veloz que pude, pero creo que nos fue la mano en temas. ¿Algún comentario, observación de todos ustedes? Bueno, son las 4:59. Voy a dejar de comentar acá, voy a dejar de compartir para, bueno, por ahí la mano levantada, o no, no hay, a ver, yo no he ido por acá la gente. Sí, por aquí creo que hay una mano. Por favor, si hay alguien que quiera comentar algo, bueno, no lo hay. Les Don agradezco Rodrigo, muchísimo. muchas gracias. A ustedes Muy también. interesante su Muchísimas aporte. gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a creamos un resumen con este trabajo y se los compartimos también. Muchas gracias. Un abrazo. Que tengan un feliz resto de día. Y ya viene jueves, viernes, en fin, y la Semana Santa también. Un abrazo a todos desde la Asociación de Trabajadores de la Energía